Estamos con la hermana Gloria Cecilia Narváez. Todos sabemos su historia en Malí y nos da alegría a nosotros poder escucharla aquí en Emisora Mariana y poder compartir un mensaje de mucha esperanza. Hermana Gloria Cecilia, bienvenida a Emisora Mariana. Muchísimas gracias, ¿no? Que Dios bendiga su misión y sobre todo que lleguen a muchas personas con la evangelización y con la presencia de Dios. ¿Cómo se hace para vivir una experiencia de Dios en medio del sufrimiento, que sabemos que no es nada fácil, en medio de la persecución religiosa? ¿Cómo tener esa fortaleza para vivir esa experiencia de Dios y no desfallecer? Sí. Precisamente esa experiencia de Dios, personalmente yo la he cultivado desde mi familia, ¿no? Podríamos decir, mi familia muy cristiana, en la que me cultivó estos valores tan lindos, esta experiencia tan grande de Dios, el rosario en familia, ¿no? La Eucaristía de cada día, la comunión, ¿no? El sacramento, pues la confesión, los sacramentos, vivir, ¿no? Hacer el bien a los demás, y desde ahí me fui cultivando precisamente en las obras pontificias misionales, en la infancia misionera, con el sacerdote de mi parroquia, luego en mi escuela, donde yo recibía la historia sagrada, ¿no? Que me ayudó a seguir manteniéndome esa experiencia de Dios, luego en mi colegio, luego ya en la formación en mi congregación, porque pues mi congregación es eucarística, ¿no? Nuestra fundadora nos dejó ese legado tan grande que es la adoración perpetua día y noche. Y pues sí, ¿no? Que me ayudaba a vivir todas las dificultades, todas las pruebas, que de por sí el servicio misionero es una cruz con Cristo, el servicio es un sacrificio, ¿no? Una entrega total a los demás, y pues tuve la oportunidad de vivir esta experiencia que fue de sufrimiento en el desierto del Sahara, el éxodo, que yo lo viví, pero lo viví ya desde esa experiencia de Dios que yo venía cultivando ya desde mi familia, desde la formación, en todo el tiempo que viví mis retiros espirituales, ¿no? Que pude adorar a Jesús, Eucaristía, llenarme de Él, ¿no? Entonces esto era lo que me mantuvo con esa fe tan grande y fortaleció mi vida, ¿no? Entonces ese sentir también, ¿no? A ese Dios cara a cara con el que yo podía hablar en mis momentos tan difíciles que estaba viviendo allá, de persecución, de maltrato físico, encadenada, ¿no? Pero más sin embargo esa experiencia tan grande de Dios la que me fortaleció y la que cada día me hacía perseverar en esa oración confiada, ¿no? En esa oración paciente, en esa esperanza espiritual, ¿no? De poder sobrellevar. Todo era, como decía San Francisco de Asís, vivir esto que se presenta como Dios quiere, ¿no? Y no querer cambiar esta experiencia por otra más fácil, no, sino vivirla y con la confianza puesta siempre en Dios. Hermana Gloria Cecilia, orar, rezar, es una conversación con el Padre Celestial. Usted más que nadie vivió esos momentos difíciles. ¿Cómo fue esa oración, esa conversación con el Padre Celestial, y cuál es su testimonio para que aprendamos a orar en momentos difíciles? Durante pues mi cautiverio yo sentí cercano a ese Dios, ¿no? De ternura, de misericordia, y mi oración personal, ¿no? Había días que yo misma componía mis salmos, ¿no? De acuerdo al tiempo que yo los estaba viviendo, pero también los salmos que yo los tenía, ¿no? En mi mente, y también la interiorización de la palabra de Dios, ¿no? Yo cada vez no tenía las Sagradas Escrituras, mas sin embargo la palabra la llevaba en el corazón, ¿no? Y cada vez yo interiorizaba los salmos, ¿no? Yo decía, qué grandeza, qué riqueza espiritual. El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo para contemplar tu poder y tu gloria, ¿no? Y durante la noche el Salmo 91, al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno, a la sombra del Omnipotente, ¿no? Entonces Él era el que me libraba de todos los peligros, y yo podía hacer también, porque lo más duro para mí fue el ayuno de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Podía hacer mi comunión espiritual cuando yo veía ese sol tan fuerte elevarse en el desierto.
yo veía la presencia de Jesús Eucaristía, aunque habían sombras que lo ocultaban, jamás lo apagaban, ¿no? Dibujaba mi propio cáliz, mi propio sagrario, y siempre vivía en constante adoración, ¿no? La contemplación de la naturaleza, porque nuestra espiritualidad franciscana o San Francisco de Asís así lo vivió, ¿no? Las noches, los días, los amaneceres, los atardeceres, ¿no? Bellísimos, las noches estrelladas, la luna, el sol, con ese fuego tan fuerte, ¿no? Que calentaba todo eso, hasta el poco de agua que me daban mis cautivadores, ¿no? Que me lo daban, incluso la mezclaban con gasolina o con ácido, ¿no? Todo eso yo lo alababa y al Señor y lo bendecía, ¿no? Esa oración confiada cada día. Claro que muchas veces yo le preguntaba al Señor: ¿hasta cuándo esta tortura, Señor? Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Pero yo decía también, si el afligido invoca al Señor, el Señor lo escucha y lo salva de sus angustias, ¿no? Y esta experiencia la viví yo con esa oración confiada, con el Santo Rosario, a la Virgen Santísima, ¿no? Hasta 10 rosarios, y como querían que yo sacara la crucecita de mi camándula, yo empecé a hacer con piedritas mi oración del Santo Rosario, ¿no? Pero siempre esa oración confiada a la Santísima Virgen, y sentí como ella me cubría con su manto, me protegía de todos los peligros, y como Dios me ayudaba para que con esta oración confiada mis secuestradores pudieran desarmarse, ¿no? Hacer ese silencio interior y exterior que es tan necesario en nuestras vidas para poder escuchar la voz de Dios, ¿no? A la escucha de Dios, a la escucha del corazón, ¿no? En la inmolación de mi propia vida, ¿no? Ser luz en medio de la oscuridad, viviendo las bienaventuranzas y viviendo en el silencio, ¿no? En esa interiorización, porque yo en el desierto pude hacer esa escuela de oración, ¿no? Esa escuela de escucha a ese Dios misericordioso que cada día me libraba, ¿no? De todos los peligros y me mostraba su amor y su misericordia. Sabemos que hay una persecución religiosa abierta hoy. Sin embargo, el Papa Francisco ha dicho: es importante crear ese diálogo interreligioso. ¿Es posible realmente? Pues sí es posible. Nosotros lo vivimos, ¿no? En nuestra experiencia personal, en nuestra presencia en Malí, un país musulmán en 98%, el 2% católicos, porque nosotros fuimos a hacer una presencia de un servicio misionero. Un gran respeto de religión a religión, ¿no? Valoramos muchas cosas de su religión, de su cultura, ¿no? Y nosotros no fuimos a convertir a nadie, solo a hacer presencia, a ser testigos, ¿no? Y eso es lo que necesita nuestro mundo de hoy, ser testigos, porque yo oía mucha gente que decía: queremos ser como esos, ¿no? Como esos misioneros que han venido, han dado su vida, ¿no? Hacen el bien, se van y no se llevan nada, ¿no? Sino es sembrar, ¿no? Ese amor, esa misericordia, esa ternura y esa compasión. Entonces nosotros lo experimentamos, y dentro de la cultura eso nos humanizó, nos evangelizó, ¿no? Tocar la herida de esos niños que morían de hambre, de esas mujeres que morían, ¿no? Eso nos humanizó, ¿no? Nosotros tan cercanas al pueblo, ¿cómo podíamos vivir en una fraternidad humana, en una fraternidad universal, ¿no? Donde la gente llegaba, exponía sus necesidades, compartían con nosotros lo que tenían, podíamos llegar a sus casas a comer con ellos, ¿no? Siempre nos pasaban el platón de su comida, compartíamos, siempre vivimos dentro del respeto, ¿no? Inclusive para hacer nuestra misión, nuestro servicio misionero, el jefe de la mezquita, ¿no? Venía a visitarnos, nosotros le presentábamos el programa: vamos a hacer brigadas de salud, y nos agradecía y decía: y si quieren que las acompañe, yo las acompaño, ¿no? Entonces toda esa cercanía, es posible vivir esto, ¿no? Sino ya que son los grupos extremistas que buscan como desestabilizar, ¿no? A los mismos pueblos, a los mismos creyentes, con una religión extremista que inclusive se inmolan, ¿no? Por ese Dios, que comienza la guerra santa, ¿no? Por defender a Dios, pero el pueblo en sí, el pueblo de Malí, en las veredas, nosotros pudimos vivir y experimentar ese amor, esa fraternidad universal, ayudándonos los unos a los otros, siendo testimonio, ¿no? Porque nosotros no estábamos
convirtiendo a nadie, sino prestando ese servicio misionero. Pero ellos, viendo a muchos misioneros que han pasado por ahí, decían ser buenos como esos, es decir, ser testigos del amor de Dios, ¿no? Hermana, ¿en qué valió la pena para Gloria Cecilia el secuestro y qué valió la pena para el grupo que la tenía retenida? Personalmente, pues para mí es un reto, ¿no? Ahora no tengo cadenas, estoy libre. Y pues eso es un compromiso para mí, ¿no? A manifestar siempre una palabra de perdón, de reconciliación, de amor, de la ternura y de la misericordia de Dios, e invitarlos a todos que nunca encadenemos a nadie, ni por su religión, ni por sus ideologías, ni hablemos mal de los demás, ni faltemos al respeto, sino valoremos, llamemos a cada persona como es, ¿no? Aceptándola como es y libres, ¿no? Libres para vivir nuestra religión, libres para vivir como somos, sin ataduras, sin cadenas, porque muchas veces también podemos tener cadenas, ¿no? En nuestro interior que nos atan y no nos dejan esa libertad. Pues también es un reto para mi congregación de franciscanas de María Inmaculada, de poder hacer presencia en más países de África, como nos pide el Papa Francisco, una iglesia en salida, ¿no? Una iglesia sinodal que esté cercana a los necesitados, a curar, a prestar el hombro para poder cargar a ese hermano herido, ¿no? Entonces, para mí personalmente, pues yo los invitaría a vivir en la reconciliación, ¿no? A vivir en la resurrección, a vivir en el amor, en la fraternidad, en la paz, y que juntos construyamos este mundo más humano. Detrás de una religiosa hay una gran comunidad. Una comunidad, por supuesto, donde has desarrollado la vocación, donde se ha respondido a Dios, ¿no es cierto? Háblanos un poquito de la comunidad franciscana de la Inmaculada. Sí, nosotros somos la Congregación Franciscana de María Inmaculada. Nuestra fundadora vino de Suiza, de un monasterio de clausura, y precisamente vino a América, ¿no? En un tiempo de verdad de heroísmo que ella vivió, donde hubo la persecución religiosa en el Ecuador, porque ella llegó a Chone, ¿no? A Puerto Viejo, más sin embargo luego se extendió a Colombia, a Túqueres, donde hubo la fiebre tifoidea, donde fueron perseguidas, ¿no? Y tuvieron que salir, y luego la guerra de los 1000 días, ¿no? Donde ella cerró todos los colegios, las escuelas para hacer hospitales y poder curar y vendar las heridas, ¿no? Y todas las hermanas que estaban en ese tiempo fueron enfermeras, ¿no? De tantos soldados, de tantas personas, ¿no? Que estaban heridos. Entonces nuestra fundadora, muy sensible al dolor humano, ¿no? Ella trabajó mucho por la dignidad de la mujer, ¿no? Se abrió muchas escuelas, muchos hogares para formar a la mujer, la proyección, ¿no? De la mujer, esa parte humana, ¿no? Y luego se fue extendiendo hacia muchos países. En el momento estamos presentes en 3 continentes: América, África, Europa, ¿no? Donde hacemos nuestro servicio misionero. Pues estamos presentes en 17 países, tenemos nuestra casa de formación congregacional, y de verdad, gracias a Dios, no nos han faltado las vocaciones, y pues enriquecidas con nuestro carisma, ¿no? Que es vivir, anunciar el Evangelio, sobre todo ahí, en los lugares donde hay mucha necesidad, donde están los pobres, ¿no? Viviendo y siendo menores, siendo pequeñas, ¿no? Y haciéndonos parte de esa cultura donde vamos a evangelizar. Pues nuestra congregación tiene algo maravilloso, que es la adoración perpetua. Ya hemos cumplido 94 años en que se ha sostenido esta gran obra, ¿no? Que nuestra fundadora nos dejó, la adoración perpetua día y noche, donde la noche pues muchas de nosotras vamos a orar de rodillas, a presentarle nuestro mundo herido a Jesús Eucaristía, y en el día muchos laicos comprometidos que vienen con mucho fervor también de rodillas a presentarle nuestro mundo, nuestra patria, nuestros dolores, nuestras heridas de la iglesia, ¿no? Que sufre, que es perseguida. Entonces nuestra congregación tiene una misión muy grande, ¿no?
Nosotros tenemos nuestra espiritualidad franciscana, de Francisco de Asís, de nuestra fundadora, nuestra Madre Caridad, y estamos en América del Sur, en América Central, en América del Norte, en África, estamos en Europa, ¿no? Estamos acompañando personas ancianas, niños en conflicto, niños que han perdido sus papás, como lo estábamos haciendo en la cultura de Malí, niños que perdían sus mamás y que no podían volver a su familia porque eran considerados malditos, niños que nacían con defectos, con deformaciones y que nosotros los acogíamos, todos musulmanes, porque eran bestias y podían correr el peligro de morir. Entonces, defendiendo, ¿no?, todos estos proyectos por la vida, por la defensa de la vida. Para anunciar el Evangelio se necesitan misioneros fuertes. Un ejemplo es usted, hermana Gloria Cecilia. ¿Qué decir hoy a las familias, que es donde se forman las vocaciones para el futuro y para contrarrestar lo que ocurre hoy en el mundo? Sí, yo haría un llamado, ¿no?, a las familias, porque las familias ya no se ora en familia, ¿no? Yo recuerdo en mi tiempo, pues mis padres, ¿no?, orábamos junto al fogón, el rosario, ¿no? Y nadie se acostaba sin agradecerle a Dios, ¿no?, por el día que pasó, por la noche que venía, ¿no?, el descanso, y al otro día lo mismo, ¿no? Porque pues eso era mi papá, mi mamá, que decía, agradezcámosle al Señor este nuevo día, ¿no? Me voy a trabajar, ¿no?, poner en manos de Dios. Entonces yo decía, nuestras familias eran de un gran testimonio de fe, ¿no? Lo mismo en los sacramentos, en la participación. Ahora yo veo que las familias se han alejado mucho de Dios, por eso se viven estos conflictos, en esta desesperación, en este sin sabor, ¿no? Porque no tienen a Dios en su corazón. Yo les haría un llamado, y muchos lo han entendido, ¿no? Nuestra iglesia está abierta, ¿no? Tiene abiertas sus puertas para las familias, para los niños, para los jóvenes, para las parejas. Hay tantos movimientos en la iglesia que invitan a retiros espirituales, a llenarse de Dios, ¿no? Entonces aprovechemos todos esos espacios por medio de los medios de comunicación, ¿no? En vez de perder el tiempo en ver otras cosas, en escuchar otras cosas que nos infunden miedo, ¿no?, que no son de Dios. Entonces alimentemos el espíritu, tengamos esa experiencia de Dios que nos ayuda a ser valientes, ¿no? Entonces cultivemos en los niños, en los jóvenes, en las familias, ese amor, esa oración, ¿no? Esa oración que nos llena de esa experiencia de Dios y que nos lleva también a vivir nuestras pruebas difíciles, nuestras dificultades, ¿no? Entonces eso es lo que falta, ¿no? La iglesia está abierta, la iglesia está presente en muchas diócesis, se hacen misiones de presencia, visitando familia de familia. Yo lo experimenté en la diócesis del Putumayo, donde se visitó familia por familia, donde se hizo algunas catequesis, ¿no?, donde todos estaban invitados a llegar, ¿no?, a alimentarse del Señor, a reconciliarse con Él, a vivir esa experiencia de fe. Entonces, medios de comunicación nosotros tenemos en abundancia, ¿no?, que nos transmiten la palabra de Dios, que nos ayudan a reflexionar, a interiorizar. Aprovechemos todos estos espacios, alimentémonos de Jesús Eucaristía, ¿no? Las Eucaristías a cada momento donde usted vaya, las parroquias abiertas, ahí hay una Eucaristía, ¿no? El Santo Rosario, pues nuestra arma poderosa, ¿no?, para combatir contra todo el mal. Entonces, ¿qué nos falta? Sino le damos tiempo a otras cosas, pero no le damos el tiempo necesario a Dios, ¿no? Entonces dejemos todas esas cosas que nos distraen, hagamos silencio en nuestra vida, en nuestro corazón, alimentémonos de la palabra de Dios, alimentémonos de la Eucaristía, recemos el rosario en familia, enseñémosles a los niños, a los jóvenes a estar cerca de Dios, ¿no? Eso sea nuestra primera necesidad, y lo que le damos tiempo a otras cosas que no nos nutren, ni nos ayudan, ¿no?, ni nos enriquecen, démosle ese espacio a Dios que es justo y necesario, ¿no? Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sintió usted ese abandono? ¿O cómo era su relación con Él en medio de la prueba? Bueno, yo nunca sentí, ¿no?, el abandono de Dios durante esta experiencia de sufrimiento. Al contrario, sentí más su presencia, ¿no?
y lo sentía en momentos de peligro fuerte, ¿no? Por ejemplo, el dormir en la noche en el desierto rodeada de serpientes para mí era, pues, humanamente con mucho miedo, ¿no? Pero de verdad yo veía cómo la presencia de Dios misericordioso que me acompañaba en esos momentos de peligro, ¿no? Como yo me salvaba de todos los peligros, de las mismas tempestades de arena, de las mismas tempestades eléctricas, ¿no? De los mismos secuestradores que se drogaban, ¿no? Y venían a presionarme. Entonces mire cómo Dios fue suscitando, ¿no? Personas buenas de los mismos terroristas que me defendían, ¿no? Porque eran ellos los que me defendían. Cuando uno me iba a hacer daño, el otro estaba listo, ¿no? Para irlo a quitar de mi lado y le decía, no le hagas daño, esa no es mala, esa es buena, ¿no? Entonces, mire, cómo no percibir esa presencia de Dios, ¿no? Cómo Él se valía de esos hombres para que me puedan defender, ¿no? En los momentos de peligro, como ellos estaban pendientes, mismo cuando no me daban de comer, ¿no? Tirándome un pedazo de pan o dándome un poco más de agua, ¿no? O diciéndome, Gloria, busca tu libertad, ¿no? Tienes que salir de aquí, te van a matar. Mire, en todo eso estaba la presencia de Dios, ¿no? Claro que yo le decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque pasaba el tiempo. Yo le decía, ¿hasta cuándo esta tortura, Señor? Pero yo, en mi oración silenciosa en el desierto, yo comprendí que Dios tiene su tiempo perfecto, ¿no? No es el tiempo en que uno quiera salir de esa angustia, de esa situación dura, sino Dios tiene el tiempo perfecto para cada uno, ¿no? Y la perseverancia, la oración, la confianza en Dios hacen milagros, ¿no? Y Dios me dio la fuerza para poder estar constante, ¿no? Siempre en oración, siempre en escucha de su voz, siempre en el silencio interior del desierto, en el que hice esa escuela de oración, ¿no? En el que pude percibir, en el que pude hablarle cara a cara, ¿no? A ese Dios tan humano que me escuchaba, ¿no? Que escuchaba mis oraciones, que entendía mis gemidos, que en mi angustia Él me daba respuesta, ¿no? A todo lo que yo le decía, en mis lágrimas, en mis momentos difíciles, ¿no? Que a veces con la actitud de uno que se sorprendía cuando me estaban revolcando en medio de la arena, me pegaban, ¿no? Decía, Gloria, no queremos que pase eso, ¿no? Tú no eres mala. Pero mire, entonces yo decía, ellos que son para mí, son islamistas que viven extremadamente su religión, pero más sin embargo se compadecen. Yo soy de otra religión, ¿no? Para ellos también era duro que me golpeen, ¿no? Que me amarren con las cadenas, me amarren los brazos, me amarren los pies, más sin embargo todo es obra del Señor, ¿no? Entonces sí le decía en muchos momentos, pero siempre sentí su presencia, lo mismo de la Virgen María, ¿no? Cómo ella me protegía en tantas noches de peligro, en tantas situaciones difíciles que yo viví, ¿no? Siempre sentí su compañía, me sentí cobijada, y la iglesia mismo, ¿no? Como Pedro encadenado, la iglesia haciendo oración. Me conocí, muchos ni me conocían, pero todos oraban, hicieron redes, cadenas de oración, ¿no? Y de varios países, porque no fue solamente de Colombia, ¿no? De Chile te teníamos en oración, en México, cómo orábamos por ti, en Suiza, cómo orábamos por ti, te teníamos así en el sagrario, en Italia, ¿no? Y en España. Entonces uno dice, uy, nuestra iglesia, ¿no? Universal y tan cercana al dolor. Entonces, pues de verdad que sentir esa presencia y esa oración que me fortaleció en todo momento, ¿no? Y agradecida con Dios por toda la fortaleza que Él me dio en este tiempo de prueba, ¿no? Para el grupo que la tuvo retenida, su secuestro fue un boomerang. ¿Cómo hizo para no renegar de Cristo en este momento? ¿Cómo dio testimonio de Él? Pues vea, yo como una experiencia tan grande, yo me recuerdo que en un momento en que estaba perseguido el grupo por militares, ¿no? Yo sentía como el jefe temblaba, ¿no? Le temblaban, yo le dije, jefe, ¿y usted tiene miedo? Entonces me miró nomás, ¿no? Pero yo lo sentí que tenía mucho temor. Entonces yo pues empecé a decir una jaculatoria que la aprendí en mi familia, ¿no? Cuando mi mamá siempre le decía a la Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros
oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Entonces, mire lo que me decía ese jefe, ¿no? Decía, ¿cómo es esa oración que recitaste a la Virgen María? La Virgen María nos ha salvado, ¿no? Porque veíamos el peligro ahí, ¿no? Las bombas, los estallidos y las metralletas. Entonces yo digo, también ellos, ¿no? Tienen esa fe, ¿no? Entonces yo decía, pues también en las agresiones que me hacían muchos de ellos, ¿no? Habían jefes que como que eso les dolía, ¿no? Les dolía que eso me hagan a mí, ¿no? Decían, cuídate, no huyas, ¿no? Porque te maltratan, te amarran, te dan duro, ¿no? O sea, cuídate de eso. Entonces, pues la sensibilidad también, ¿no? Como ellos, yo decía, que el Señor los ayude a convertirse, ¿no? Porque ellos también vivían esa experiencia en ese desierto con mucho miedo, ¿no? Pero yo también veían como, también pues ellos hacían su oración, aunque pues estaban haciendo mucho mal, no solo a mí, sino a mucha gente que tenían secuestrada, ¿no? Que por la noche yo oía muchas lágrimas, muchas torturas que se hacía la gente, ¿no? Y yo pues oraba, ¿no? Entonces yo decía, ojalá, ¿no? Y hasta ahora sigo haciendo mi oración por ellos, para que el Señor los convierta, para que puedan liberar a muchas personas que todavía tienen retenidas, y que muchas personas secuestradas puedan gozar de la libertad y tener como esa fortaleza que Dios me dio para poderla vivir, ¿no? Porque todo es obra de Dios, nada es propio mío, todo es para la gloria de Él, ¿no? Y yo sí veía pues que muchos de esos hombres como que se arrepentían, ¿no? Yo sí veía gestos, a medianoche me venían a tirar un pedazo de pan, ¿no? O me daban un poco más de agua callado del jefe. Entonces yo decía, eso es un signo, ¿no? Que el Señor me presenta de que esos hombres no quieren hacer el mal, ¿no? Pero a veces se ven obligados, ¿no? Por ganar un poco de dinero, bien matar o morir, pero ahí están, ¿no? Pues están al mando de sus grandes jefes, ¿no? Y yo decía, esa situación tan dura, yo nunca había visto esta parte oscura de África, ¿no? En que niños, jóvenes se entregan a esos grupos terroristas para ganar algo de dinero y no tienen otra opción sino matar o morir, ¿no? Pero que también muchos de ellos se arrepentían de hacer el mal, ¿no? De hacer el mal que tenían que hacer. Entonces yo tengo plena confianza en Dios, en que vuelva la paz a nuestra paz, que vuelva la paz a estos países africanos y que todos podamos vivir esa fraternidad humana universal que nos pide el Papa Francisco, ¿no? Donde todos podamos ayudarnos, todos podamos servir y estar atentos a sanar las heridas de los otros, ¿no? Muchas gracias. Hermana Gloria Cecilia, gracias por concedernos esta entrevista. Yo debo decir que esta entrevista es una bendición de Dios y una voz de esperanza, y admiramos su coraje, como dice la Biblia, su parresía, que es esa valentía, ¿no? En paisa sería esa berraquera por difundir el Evangelio. Bueno, pues todo es la misericordia de Dios que me tuvo en sus manos y que todo sea para la gloria de Él, ¿no? Y como la Virgen María, ¿no? Yo proclamo ese magnífica porque el poderoso hizo obras grandes por mí, su nombre es santo. Muchas gracias. Muchas gracias.